Última hora. Hace menos de 24 horas, en las aguas más peligrosas del mundo, algo ocurrió que nadie esperaba. Misiles iraníes, drones y lanchas rápidas se lanzaron contra barcos americanos en el estrecho de Ormuz. La Armada de los Estados Unidos respondió destruyendo 7 embarcaciones enemigas. Y en medio de todo ese caos, con el mundo conteniendo la respiración, un periodista le hizo a Donald Trump la pregunta que todos querían escuchar. ¿Sigue en pie el alto al fuego? Trump miró a la cámara y dijo 4 palabras que helaron la sangre de medio planeta. Dijo: «No te puedo decir 4 palabras, nada más, sin confirmación, sin negación. Solo silencio disfrazado de ambigüedad, lanzado desde la Casa Blanca al mundo entero como una granada sin pasador». Llevamos semanas escuchando que había paz, que la guerra entre Estados Unidos e Irán había terminado, que el acuerdo estaba cerca. Pero lo que pasó en el estrecho de Ormuz en las últimas horas deja una sola pregunta en el aire. ¿Fue todo mentira? ¿Hubo alguna vez un alto al fuego real? ¿O simplemente los dos bandos usaron esa palabra para ganar tiempo mientras seguían moviéndose en el tablero? Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a encontrar explicado así en ningún noticiero. Vamos a desmontar pieza por pieza todo lo que ha pasado, desde el primer misil lanzado el 28 de febrero hasta los barcos ardiendo ayer en el Golfo Pérsico. Vamos a entender por qué Trump no puede responder esa pregunta. Y vamos a ver lo que nadie está diciendo en voz alta: que el mundo está más cerca de una guerra abierta hoy de lo que estuvo hace 3 semanas. Quédate hasta el final porque esto tiene un giro que muy pocos han notado. Para entender lo que está pasando hoy hay que volver al principio. El 28 de febrero de 2026, Donald Trump anunció al mundo que había ordenado operaciones de combate mayores contra Irán. No fue una amenaza, no fue una advertencia. Fueron bombardeos reales, masivos, coordinados entre la Fuerza Aérea Americana y el ejército israelí, golpeando simultáneamente instalaciones militares, infraestructura gubernamental y sitios nucleares en territorio iraní. En menos de 48 horas, 3 reuniones separadas de altos funcionarios del régimen iraní fueron alcanzadas en cuestión de minutos. El golpe fue tan preciso, tan quirúrgico, que, según versiones sin confirmar que circularon después, los propios servicios de inteligencia iraníes no lo vieron venir. ¿Por qué? Porque durante meses Estados Unidos e Israel habían ejecutado una operación de engaño estratégico sin precedentes. Manipularon imágenes satelitales. Movieron aviones y personal de una base a otra para crear confusión. El propio Netanyahu y el jefe del Estado Mayor israelí llegaron a sus cuarteles generales en sus coches oficiales esa noche. Y luego se fueron sin ellos, para que las cámaras espía iraníes vieran normalidad donde había una tormenta perfecta preparándose. El resultado fue devastador para Teherán. Y lo que pasó en los días siguientes cambió la historia de Oriente Medio para siempre. El 28 de febrero de 2026, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, fue asesinado en un ataque aéreo israelí. 86 años. 4 décadas en el poder. El hombre que había guiado la revolución islámica en su segunda etapa, que había sobrevivido guerras, sanciones, atentados y conspiraciones, murió en cuestión de segundos. El shock en Irán fue total. El shock en el mundo fue total. Nadie, absolutamente nadie fuera de un círculo muy pequeño en Washington y Tel Aviv, sabía que eso iba a ocurrir. Irán respondió con lo que tenía: misiles balísticos contra Israel, ataques con drones contra bases americanas en Irak y Siria. Y luego, la jugada más dramática y más efectiva de todo el conflicto: el cierre del estrecho de Ormuz. Ese canal de agua de apenas 40 kilómetros de anchura en su punto más estrecho, por donde pasa casi el 20% del petróleo que consume el mundo entero. Irán cerró el paso. Y con ese gesto, sin lanzar un solo misil más,
logró algo que ningún ejército había conseguido en décadas: poner de rodillas la economía global. El precio del petróleo se disparó. Los mercados financieros temblaron. Y el precio de la gasolina en Estados Unidos pasó de $2,98 el galón a $4,46 en cuestión de semanas. Expertos en energía calculan que $5 el galón es prácticamente inevitable si el estrecho sigue bloqueado. Para un americano de clase media, eso no es una estadística. Es la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar. Fue en ese contexto de presión económica brutal cuando Trump anunció el alto al fuego. El 7 de abril de 2026, Trump declaró una tregua de 2 semanas. El mundo respiró. Los mercados subieron. Los diplomáticos empezaron a hablar de paz. Pero había un problema fundamental desde el primer momento. Los dos bandos entendían el alto al fuego de formas completamente distintas. Para Washington, el alto al fuego significaba que Irán debía reabrir el estrecho de Hormuz, sentarse a negociar su programa nuclear y aceptar condiciones que, básicamente, implicaban desmantelar décadas de influencia regional. Para Teherán, el alto al fuego significaba que Estados Unidos debía levantar el bloqueo naval, cesar los ataques israelíes contra el Líbano y reconocer el derecho de Irán a controlar sus propias aguas territoriales. Dos visiones. Ningún punto de encuentro real. Y, sin embargo, los dos lados dijeron sí al alto al fuego, porque los dos lados necesitaban tiempo. Trump necesitaba bajar el precio de la gasolina antes de que el coste político lo aplastara en casa. Irán necesitaba reorganizarse después de haber perdido a su líder supremo y a varios de sus mandos militares más importantes. Las negociaciones comenzaron en Pakistán en abril. Según versiones que trascendieron de esas reuniones, los encuentros fueron tensos y terminaron sin acuerdo. Trump extendió el alto al fuego de forma indefinida el 21 de abril, declarando que la tregua continuaría hasta que las negociaciones llegaran a una conclusión, en un sentido o en el otro. Una semana después, el pasado viernes, Trump escribió al Congreso americano una carta que levantó ampollas. Dijo que las hostilidades con Irán habían terminado, que desde el 7 de abril no había habido ningún intercambio de fuego entre las fuerzas americanas e iraníes. El presidente de los Estados Unidos declaró oficialmente que la guerra había acabado. 4 días después, el lunes 4 de mayo, Irán lanzó misiles de crucero, drones y lanchas rápidas contra barcos americanos en el estrecho de Hormuz. Hay que detenerse aquí un momento. Hay que dejar que eso resuene. El presidente declaró que la guerra había terminado. 4 días después, sus barcos estaban siendo atacados. Trump lanzó ese mismo lunes lo que llamó Proyecto Libertad, una operación militar para escoltar barcos comerciales bloqueados a través del estrecho. Desplegó destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 efectivos militares. La operación empezó a las pocas horas de ser anunciada. Y casi al mismo tiempo que los primeros barcos intentaban cruzar bajo protección americana, las fuerzas iraníes abrieron fuego. La Armada americana respondió destruyendo 7 embarcaciones iraníes pequeñas. Trump dijo después que habían sido voladas por los aires. El Comando Central americano confirmó los hechos, pero se negó a entrar en detalles sobre si el alto al fuego seguía vigente. El almirante Bradley Cooper, jefe del Comando Central, dijo ante la prensa que no iba a pronunciarse sobre si la tregua continuaba o no. Y cuando un periodista presionó directamente a Trump preguntándole si el alto al fuego había terminado y si los ataques americanos eran inminentes, Trump respondió con esa frase que desde entonces no para de reproducirse en todos los medios del mundo. No te puedo decir. Mientras todo esto ocurría en el estrecho, Irán también atacó los Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones. Los sistemas de defensa aéreos emiratíes interceptaron los proyectiles. Un edificio residencial en la península de Musandam, en la frontera entre Omán y los Emiratos, reportó daños.
2 personas resultaron heridas. Un barco de carga operado por Corea del Sur sufrió una explosión y se incendió. Sus 24 tripulantes sobrevivieron, pero el barco tuvo que ser remolcado. Teherán, por su parte, lo negó todo. Los medios estatales iraníes publicaron declaraciones de los guardianes de la revolución asegurando que ningún barco americano había logrado cruzar el estrecho, que el Proyecto Libertad era una mentira, que Estados Unidos estaba mintiendo al mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní fue más directo todavía. Su canciller Arakchi publicó que el Proyecto Libertad era en realidad el Proyecto Estancamiento, y advirtió tanto a Washington como a Abu Dhabi que no se dejaran arrastrar a un pantano del que no podrían salir. Lo más revelador de todo este caos no son los misiles ni los drones. Lo más revelador es la contradicción permanente que rodea a Trump en este conflicto. Por un lado, el mismo día de los ataques, Trump publicó en Truth Social que Irán había disparado contra otros países, pero en ese mensaje no reconoció que sus propios barcos habían sido atacados. Fue solo en una entrevista posterior en Fox News, donde advirtió que si Irán intentaba atacar embarcaciones americanas, las borraría de la faz de la tierra. Una advertencia feroz, pero lanzada después de que los ataques ya habían ocurrido. Después de que sus destructores ya habían tenido que destruir 7 lanchas iraníes. Después de que el mundo ya sabía lo que había pasado. Y ahí está la clave de todo lo que está ocurriendo. Trump está atrapado en una contradicción que él mismo construyó. Necesita que el alto al fuego exista, porque si admite que terminó, los precios del petróleo se van a disparar todavía más. El mercado financiero va a reaccionar con pánico y su presidencia va a pagar un coste político enorme. Pero al mismo tiempo, si deja que Irán siga atacando barcos en el estrecho sin una respuesta contundente, su imagen de líder duro e implacable, que es el pilar de toda su narrativa política, se derrumba. Según fuentes cercanas al proceso, Trump está genuinamente dividido entre 2 opciones que ninguna de las 2 le conviene. Reanudar los bombardeos contra Irán, como le piden algunos de sus aliados más duros en el Senado, implicaría entrar en una escalada con consecuencias energéticas y diplomáticas que podrían descontrolarse. No reanudarlos implica aceptar de facto que Irán puede bloquear el estrecho y atacar barcos aliados sin consecuencias reales. Y por si ese dilema no fuera suficientemente complicado, hay otro factor que casi nadie está mencionando. La semana que viene, Trump tiene previsto viajar a Pekín para reunirse con Xi Jinping. China lleva meses presionando para que el estrecho de Hormuz se reabra porque por ahí pasa una parte enorme de la energía que alimenta su economía. Si Trump llega a esa reunión con el conflicto sin resolver, con los barcos todavía bloqueados y el ceasefire en un limbo, va a sentarse frente al líder chino en una posición de debilidad que Xi va a explotar sin ninguna piedad. Es un viaje que Trump no puede permitirse hacer mal, y ahora mismo no está claro que pueda hacerlo bien. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentó proyectar confianza el lunes por la mañana declarando en Fox News que Estados Unidos tiene control absoluto del estrecho de Hormuz y llamando a la marina iraní una banda de piratas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono que Irán no controla el estrecho, que el alto al fuego se mantiene, pero que están vigilando muy de cerca, y que Estados Unidos está listo y cargado para defender sus barcos, su gente y su misión, sin dudarlo. Una advertencia que suena muy dura, pero que llega después de que los barcos ya fueron atacados, después de que los drones ya volaron, después de que los misiles ya se dispararon. Mientras tanto, el ministro de Exteriores iraní publica en las redes que las negociaciones están avanzando gracias a la mediación de Pakistán, que hay progreso, que la pelota está en el tejado de Washington para elegir entre diplomacia o confrontación. Una declaración que parece calculada para dar la impresión de que Irán quiere paz mientras sus fuerzas militares siguen atacando en el estrecho.
La doble estrategia iraní es tan evidente que resulta casi desconcertante que nadie en Occidente la llame por su nombre. Lo que está pasando en el estrecho de Hormuz en este momento no es una escalada accidental, no es un malentendido entre mandos militares. Es una decisión política deliberada de Teherán para demostrar que puede controlar el precio del petróleo mundial, que puede infligir presión económica sobre Estados Unidos y sus aliados, y que puede hacerlo sin cruzar lo que el Pentágono llama el umbral que reactivaría la guerra. Están calculando exactamente hasta dónde pueden llegar sin provocar una respuesta que los destruya. Y hasta ahora, ese cálculo les está funcionando. Aproximadamente 20.000 marineros siguen atrapados en el estrecho. 20.000 personas de decenas de países distintos que llevan meses en sus barcos, sin poder moverse, sin poder ir a casa, sin saber cuándo va a terminar todo esto. Un capitán de un petrolero de los Emiratos Árabes le dijo a un medio internacional algo que resume todo. El alto al fuego no es para los marineros. El alto al fuego es para la gente normal. Nosotros seguimos aquí. Esa frase debería estar en la portada de todos los periódicos del mundo. Porque resume con una claridad brutal la diferencia entre lo que los políticos dicen y lo que la realidad es para las personas que están en medio de todo esto. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse esta situación? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que los dos lados tienen incentivos poderosos para no escalar hasta una guerra abierta, pero también tienen incentivos para no ceder. Irán sabe que si abre el estrecho sin obtener concesiones reales, habrá perdido su única carta de presión verdadera. Estados Unidos sabe que si reanuda los bombardeos, el precio del petróleo se va a disparar y la economía americana va a pagar un coste que puede costarle a Trump su segundo mandato. Es un empate de gigantes. Un pulso entre dos potencias que ninguna de las dos puede permitirse perder y que ninguna de las dos puede ganar sin pagar un precio enorme. Y en el centro de ese pulso hay un estrecho de 40 kilómetros de agua por donde pasa el destino energético del mundo. Hay marineros atrapados. Hay barcos ardiendo. Hay misiles que ya volaron y otros que todavía no se han lanzado pero que están apuntados. Y hay un presidente que cuando le preguntan si hay paz o guerra, responde que no puede decirte eso. Eso no es una respuesta de líder. Eso es la confesión más honesta que ha dado Trump en toda esta crisis. No sabe qué va a pasar. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre, en un mundo que depende del petróleo que pasa por ese estrecho, es en sí misma el mayor peligro de todos. Cuéntanos en los comentarios qué crees que va a hacer Trump en los próximos días. ¿Va a reanudar los bombardeos o va a buscar un acuerdo a cualquier precio? Tu opinión importa y queremos leerla. Si este contenido te pareció valioso, compártelo con alguien que necesite entender lo que está pasando de verdad en el mundo. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque esto no ha terminado. Lo que venga en los próximos días va a ser determinante. Y aquí vamos a contarlo todo.